Saludos y bendiciones. Nos place poder llegar hasta ustedes una vez más y bendecir su vida, bendecir su familia, bendecir su casa. Quiero leer la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, y desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé es uno de los héroes de la fe. Noé vivió 950 años. Y seguramente en todo ese tiempo de su existencia, Noé aprendió muchísimas cosas de las cuales nosotros el día de hoy podemos alimentarnos y nutrirnos espiritualmente. Pero hay una pregunta que en esta noche trataremos de resolver con la ayuda de Dios. Esa gran pregunta que nos genera la vida de hombres como Noé es la siguiente: ¿qué gran enseñanza podemos tomar de la vida de este hombre? ¿Qué gran lección podemos aprender de su relación con Dios? Yo sé que las respuestas pueden ser muy diversas, cada uno desde su contexto y desde su perspectiva puede dar una respuesta, aunque subjetiva, pertinente. Y podemos llegar a tener o a construir entre todos un listado largo de enseñanzas que tomamos de la vida de Noé. Pero de todo ese cúmulo de enseñanzas, hay una enseñanza que sobresale, porque no es la enseñanza de un capítulo o de un episodio de su vida, sino que creo es la enseñanza de su vida. Esa enseñanza maravillosa que tomamos de la vida de Noé es que una sola persona puede hacer la diferencia. Escúcheme bien, una persona puede hacer la diferencia a lo largo de su vida, pero también en cada etapa y sin importar la circunstancia que esté atravesando. Para nosotros, los que hemos decidido caminar con el Señor, esto tiene mucho significado, porque no fuimos puestos aquí, no fuimos traídos a la existencia para luego de un tiempo irnos sin pena ni gloria. A nosotros Dios nos puso sobre la tierra para cumplir un propósito. ¿Qué significa eso? Significa que cada persona que ha conocido a Dios encapsula la respuesta de Dios para alguien más. Estamos aquí, mis queridos hermanos, para hacer la diferencia en la vida de la gente que está a nuestro alrededor, pero también para dejar un legado para aquellos que vienen detrás de nosotros. De Noé, entonces aprendemos que uno solo puede hacer la diferencia. Ahora, de esa gran lección o de esa gran verdad que extraemos de la vida de Noé, podemos decir tres cosas importantes. La primera de ellas: una sola persona puede hacer la diferencia para bien o para mal. Lo que acabo de decir nos remite a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 17, en donde dice de la siguiente manera: pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El texto que acabo de leer
es un texto complejo, es un texto con un alto contenido teológico para poder descifrar, para poder extraer todo lo que él significa o todo lo que él quiere transmitir. Se requiere de un estudio profundo, minucioso, muy juicioso. Pero más allá del contenido teológico profundo que está implícito en el texto, este texto tiene también un aspecto práctico, y es precisamente al aspecto práctico del texto al que yo me quiero referir. Pues dice que por uno solo reinó la muerte. Y luego dice que por uno solo entró la vida. Para los que conocemos la Escritura, sabemos que el pasaje se refiere a Adán y a Jesucristo, llamado también el segundo Adán. Sabemos que por las acciones de Adán, el primer hombre, al mundo entró la muerte, entró el pecado, entró la maldad. La humanidad fue direccionada en pos del pecado. Pero luego con Jesús, con sus enseñanzas y especialmente con su muerte en la cruz, entró la vida, entró la salvación. La humanidad fue direccionada tanto por uno como por otro. Por eso decimos sin temor a equivocarnos que uno solo puede hacer la diferencia para bien o para mal. Estaba considerando el cuadro comparativo que se hace de dos hombres que vivieron en la misma época, de dos hombres contemporáneos. El primero de ellos, un hombre ateo, un hombre impío, un hombre sin temor de Dios. En su descendencia se lograron localizar 550 descendientes. Y de esos descendientes, de ese hombre ateo, impío, sin temor de Dios, llamado Max Jukes, de esos 550 descendientes se dice que 300 murieron en pobreza extrema, 150 eran delincuentes, 7 de ellos homicidas, 100 eran borrachos, y más de la mitad de las mujeres practicaron la prostitución. Los descendientes de este hombre impío, Max Jukes, le costaron al gobierno norteamericano más de $1.250.000. Un hombre hizo la diferencia en su familia para mal. Pero en la misma época, contemporáneo a Max Jukes, vivió Jonathan Edwards, y en su descendencia se lograron identificar 1.394 personas. De ellos se dice que 295 se graduaron de la universidad, 13 fueron rectores de universidades prestigiosas, 75 fueron profesores. Dice, 3 fueron gobernadores estatales. Otros fueron enviados como embajadores a países extranjeros. 30 fueron jueces de la República. 100 fueron abogados. 1 fue decano de una excelente facultad de Derecho. 56 practicaron la medicina. Uno de ellos fue el decano de una facultad de medicina. 75 fueron oficiales del ejército. 100 fueron famosos misioneros, predicadores destacados. Otros 80 desempeñaron algún tipo de cargo público, de los cuales 3 fueron alcaldes de 3 grandes ciudades. 1 fue el contralor del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y otro fue vicepresidente de esa nación. Así como Max Jukes hizo la diferencia para mal en su familia, Jonathan Edwards hizo la diferencia para bien en su descendencia, en su familia. No queda duda que uno solo puede hacer la diferencia para bien o para mal.
Usted tal vez sea el único cristiano en su lugar de trabajo, pero usted puede hacer la diferencia. Tal vez usted sea el único cristiano en medio de su familia, pero usted puede hacer la diferencia. Tal vez usted sea el único o de los pocos cristianos en el vecindario, pero usted puede hacer la diferencia para bien. Recuerde que de usted y de mí Jesús dijo que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Y ciertamente eso es un privilegio, pero también es una alta responsabilidad. Estamos aquí para ser representantes de Dios en la tierra. Estamos aquí para cambiar los ambientes en el lugar donde nos encontramos. Estamos aquí para esta hora convertirnos en agentes generadores de ánimo, de fe, de entusiasmo en el lugar donde nos encontramos. Uno solo puede hacer la diferencia, para bien o para mal. Noé hizo la diferencia en su generación y en su familia para bien. Otra cosa que podemos decir y que resulta interesante es que la diferencia que estamos llamados a marcar no necesariamente se hace con cosas monumentales. Y esto es bien interesante porque cuando pensamos o entramos a considerar lo significativa que puede llegar a ser a nuestra vida, inmediatamente nuestra mente es invadida por cosas grandes, por cosas monumentales, por cosas que impactan los sentidos. Y eso tal vez está bien justificado. Porque aquellos hombres que nosotros admiramos, aquellos hombres que nos han inspirado, normalmente son personas que superaron sus límites, que rompieron sus barreras, que hicieron cosas inéditas, pero no siempre es así. No siempre es así. La historia universal y la misma historia bíblica nos enseña que no siempre es así. No se hace diferencia solo tocando miles. Se puede hacer la diferencia tocando a uno solo. No solo se hace la diferencia a través de portentos y de obras monumentales, se puede hacer también la diferencia a través de obras elementales. Me llama mucho la atención una historia. Es la historia de este hombre que a principios del siglo XX compró un viejo camión, montó unos equipos y se iba de pueblo en pueblo en el sur de los Estados Unidos predicando el evangelio. Dice que llegó a un pueblo, a un lugar, y allí se instaló durante 2 semanas y predicaba en la mañana, predicaba en la tarde, predicaba en la noche, y había predicado ya casi 2 semanas y no ganó a nadie. Luego, cuando ya estaba por marcharse, solo ganó a un joven. Cuando iba saliendo de aquel pueblo, la historia dice, la gente se burlaba, la gente lo criticaba, algunos le arrojaban piedras, otros le insultaban con sus palabras, y aquella campaña, aquella cruzada evangelística de 2 semanas parecía ser un completo fracaso. No sabemos, yo no sé, no recuerdo el nombre de este hombre, pero sí recuerdo claramente el nombre de aquel jovencito que ganó en aquella campaña fallida para muchos. El nombre de ese joven tal vez traiga algo a su mente. Billy Graham era el nombre de ese jovencito. Y Billy Graham, se dice de él, ya partió a la presencia del Señor, pero se dice de él que ha sido el hombre que más personas ha alcanzado con el mensaje del evangelio. Pudo llevar el evangelio a millones de personas en el mundo. A través de sus predicaciones, miles de personas aceptaron a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Vinieron a Jesús. El año pasado murió y su funeral fue un funeral de Estado. Asistieron expresidentes de las naciones más poderosas de la tierra. El actual presidente de los Estados Unidos también asistió. Ahí estaban presentes reyes y personas importantes a quienes él aconsejó a lo largo de su vida. Y este hombre, escúcheme,
fue el resultado de una campaña fallida, de un hombre anónimo que no se recuerda mucho, que no tocó a miles, que tocó a uno solo, pero fue suficiente uno solo para hacer un gran impacto en el mundo y en las naciones. En la Biblia se nos habla de Pedro, el hombre que con 2 de sus mensajes ganó 8,000 personas. El hombre que se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. El hombre que con sus sombras sanaba a los enfermos. Se nos habla de Pablo, el hombre que recorrió más ciudades, que fundó más iglesias, que ganó más personas que el resto de los discípulos juntos. El hombre que escribió más de la mitad de los libros que conforman el Nuevo Testamento. Son, sin lugar a dudas, héroes de la fe. Gente que hizo una diferencia. Pero dentro de ese listado de héroes de la fe, de gente que hizo una diferencia, encontramos también que se menciona a una mujer que no hizo ningún milagro. No se dice que hubiera compartido un gran sermón o que hubiera ganado a muchos para la fe. Esta mujer hizo una sola cosa y la hizo bien. Se trata de algo insignificante a los ojos de muchos, algo inconveniente en su momento. Ella hizo de algo común, algo extraordinario. Estoy hablándole de la madre de Moisés. No hizo milagros, no compartió ninguna conferencia frente a miles de personas, no ganó a nadie para la fe, pero crió a un hijo que se convirtió en estadista y legislador. Crió a uno que fue sacerdote, crió a una que fue profetisa. Ella hizo la diferencia a través de algo común, porque no se trata de lo extraordinario de lo que hacemos, sino de la pasión, del amor, de la entrega y del compromiso que ponemos en lo que hacemos. Usted puede hacer una diferencia en el lugar donde trabaja. Usted puede hacer una diferencia en medio de su familia. Usted puede hacer una diferencia en esta generación y en este tiempo. Es más, yo creo que para esta hora el Señor lo llamó. Creo que para este tiempo el Señor lo equipó. Y usted puede ser luz donde hay oscuridad. Usted puede traer paz donde hay confusión. Usted puede traer ánimo donde hay desesperanza. Y usted puede traer la gloria de Dios donde quiera que se encuentre. Porque usted puede hacer la diferencia. Recuerde, uno solo puede hacer la diferencia, para bien o para mal. La diferencia número 2, no tiene que ser con algo monumental, ¿sí? No necesariamente es con algo monumental. Teresa de Calcuta dijo, no se trata de lo extraordinario que hacemos, sino del amor extraordinario que ponemos al hacerlo. Escúcheme por favor, porque hoy la iglesia es la respuesta de Dios para un mundo que está en crisis. Usted encapsula la respuesta de Dios para alguien que está a su alrededor. En tercer lugar, tenemos que decir que Dios no necesita muchos involucrados, sino a uno comprometido. A mi mente viene aquella historia que contó Jesús. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes le despojaron de todo e hiriéndole le dejaron como muerto a la orilla del camino. Al rato viene el sacerdote, ve la escena, se acerca, pero sigue su camino. Un poco más tarde desciende el levita, ve la escena, se acerca, pero sigue su camino. Hay mucha gente así, involucrada, que quiere ver, que quiere saber, pero no se quiere comprometer. Un poco de tiempo después, por ese mismo camino desciende un samaritano, alguien de quien no se esperaba que le brindara ayuda al hombre moribundo. Pero a diferencia del sacerdote y del levita, este no solo se acercó para ver, para informarse, sino que al acercarse fue movido
a misericordia. Se bajó de su cabalgadura, tomó aceite y vino, curó las heridas de aquel hombre, lo vendó, luego lo pone sobre la cabalgadura, lo lleva a un lugar seguro, entrega dinero a alguien para que lo cuide y además de ello dice, cuídale bien. Y si algo te hace falta, si gastas de más, cuando yo vuelva te lo voy a pagar. Ciertamente hoy hay más gente involucrada que gente comprometida. Y la gente que va a hacer la diferencia para la gloria de Dios no es la gente involucrada. De hecho, yo creo que todo lo que está ocurriendo hoy a nivel global, además de sacudir al mundo, también va a sacudir la iglesia. Creo que hoy más que nunca las palabras de Jesús resuenan fuerte y claro. El hacha está puesta a la raíz del árbol y el árbol que no dé fruto será cortado. Creo que hoy las palabras del Señor resuenan fuerte y claro. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo cortará. Ciertamente todo lo que estamos viviendo está sacudiendo al mundo, ha sacudido a los gobiernos, pero también está sacudiendo a la iglesia. Porque la iglesia triunfante, la iglesia gloriosa, la iglesia poderosa, no es una iglesia que simplemente quiere ver, saber y disfrutar, sino que es una iglesia que está dispuesta a comprometerse y a entregarlo todo por la causa de Cristo, por la obra de Dios. Me llama muchísimo la atención porque uno solo puede hacer la diferencia. Ezequiel capítulo 22, verso 30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. Isaías 51:2 dice, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Usted puede hacer la diferencia, pero tenemos que creer y aceptar esta verdad. Escúcheme. Solo cuando logramos marcar para bien la vida de alguien es que nuestra vida cobra valor y se vuelve significativa. Que Dios nos ayude y que nosotros en este tiempo seamos la respuesta para un mundo que está en crisis. Que Dios nos ayude y que podamos entender que para esta hora fuimos llamados y que el mundo que no sabe qué hacer depende de una iglesia que sabe a quién tiene que ir. Señor, yo te doy muchísimas gracias. Quiero darte gracias por este tiempo en el que nos has permitido compartir tu palabra. Te doy gracias por estos hombres de la Biblia que pudieron hacer una diferencia en su generación, que pudieron darnos el ejemplo para que nosotros hoy podamos marcar una diferencia. Gracias, Señor. Gracias, porque en medio de una generación maligna y perversa, tú siempre encontraste a uno sobre el cual depositar tu gracia y tu favor. Gracias, porque cuando el mundo se corrompió, tú encontraste a Noé. Gracias porque en este tiempo, cuando el mundo se desenfrena y corre tras las banalidades de la vida, tú puedes encontrar hombres y mujeres comprometidos, no solo con hacer cosas monumentales, sino que están dispuestos a hacer cosas, aunque elementales, para poner en ellas un amor extraordinario. Gracias, muchas gracias. Quiero orar por cada familia que ha seguido esta transmisión, por cada familia que se conecta una y otra vez con nosotros. Señor, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza. Y una vez más,
Yo te pido que los escondas en el hueco de tu mano y que de tu mano nadie les pueda arrebatar jamás. Que en el día de hoy, que cada día de su vida, ellos puedan caminar confiados y creyendo las promesas que tú les has dado. Te lo ruego en el nombre de Jesús y te doy muchísimas gracias. Aleluya, amén y amén. Bendiciones a todos.